¿Qué tal, oyentes de La Rebelde Podcast? Estamos nuevamente acá con un gran invitado, una persona que ha publicado un librillo, pues, que ha dado vamos a decirlo, un salto cualitativo quizás a la recepción sobre la poesía peruana contemporánea, ¿no? Cómo llevarlo a la reflexión, cómo eh, tratar de entender un poco este fenómeno, pues, bastante subjetivo, porque además ha habido como una especie de revival de la poesía joven, actual en el Perú, ¿no? Ha habido muchas publicaciones últimamente y la verdad, pues, es que a veces es necesario tener también una buena lectura o un buen acercamiento al fenómeno de la poesía, del poema como estructura, como texto y como, vamos a decirlo, influencia también, ¿no? Estamos con Mateo Díaz Choza, un gran amigo, dicho sea de paso, mío, ¿no? Los conocimos en la universidad, ¿no? Estudiamos literatura juntos en San Marcos. Ahora él está llevando, pues, bueno, ya está terminando, creo, ¿no? Un doctorado en Brown, en Estados Unidos, de estudios hispánicos. Y bueno, este ha sido también autor de poesía, ha ganado por ahí unas menciones, ¿no? Como el concurso Los Juegos Florales de Barranco, ¿verdad, Mateo? Sí, Juegos Florales de Barranco del 2013. Sí, ¿no? Entonces, ya tiene unos cuantos libros de poemas, de poesías publicados, así que nada, bienvenido Mateo, este espacio para conocerte, para hablar un poco de tu producción académica más que todo, y cómo acercarnos también pues a este fenómeno de la poesía, ¿no? Yo quiero empezar por algo que me llamó mucho la atención, y es que tu libros de ensayos se llama El poema es una cosa que circula, ¿no? Y que uno pensaría, bueno, cuando yo lo conseguí el libro, pensé que sería uno de los ensayos, ¿no? Algo así que uno siempre pone el título de uno de los ensayos que de repente está dentro, ¿no? Que enmarca un poco la línea. Y la verdad es que me sorprende porque es una frase que se puede leer a través de todos los otros 8 ensayos que tiene, como el repliegue de la crítica, o inclusive cuál es el lugar del poema, o en Heró después de Heró, el problema del heroísmo, ¿no? Es una frase que al parecer te ha marcado. Quisiera saber cómo llegamos, o cómo llegaste, mejor dicho, a esta frase, ¿no? Bueno, gracias José Carlos por la presentación generosa. Y hola a todos, a la hora que nos estén escuchando. Bueno, el título, ¿no? El título del libro fue... este es un libro bueno, son ensayos que yo he venido escribiendo desde fines del 2016. Y entonces, yo creo que en el 2020 más o menos, me contacté con Luis Alberto Castillo, con el editor de La Balanza, y le propuse, ¿no? Hacer bueno, recoger algunos de los ensayos y querer, pues, armar un volumen, ¿no? Un conjunto de ensayos. En ese momento todavía no había escrito los tres ensayos finales que los escribí en el 2021, más o menos en el verano del hemisferio norte, o sea, en junio, julio, agosto, ¿no? Pero, pero bueno, yo le presenté a Luis Alberto la versión, digamos, la primera versión de todos los ensayos en noviembre, me parece, del año pasado. Y todavía no tenía un título. Este, Ujú. Ah, y el caray, título, dato curioso, dato curioso. sí, no, dato curioso, el título llegó ya cuando ya estaba prácticamente todo listo. Faltaba la introducción, pero después todos los ensayos ya habían pasado un proceso súper largo, ¿no? Y yo creo que habrá llegado pues en marzo o abril, ¿no? Y bueno, fue esos títulos que te aparecen como una eureka, ¿no? Yo, la verdad, Una epifanía. salí de la ducha y le dije a mi enamorado, oye, tengo el título, ¿no? Es este, ¿no? Una cosa así. Una Y epifanía, como una epifanía.
Sí, pero obviamente tenía la frase, ¿no? El poema es una cosa que circula y, y sabía que lo siguiente iba a ser algo así como ensayos para algo, ¿no? Entonces ya, bueno, ya de ahí con eso ya lo vas trabajando, ¿no? Pero a mí me parecía Ujú. que era una frase que de alguna manera recogía pues un poco los debates sobre el lugar del poema, ¿no? Es una frase de Oscar Malca, este poeta, bueno, empezó como poeta, después pasó a la novela, después pasó al periodismo bueno, con dudosos resultados, digamos, pero me parece que la frase es súper interesante, ¿no? Él decía, la poesía no sirve para nada, es una cosa que circula. Y claro, yo quería, el concepto de poesía, y está un poco en la introducción, tenía un tono un poquito más abstracto, más institucional, por ahí que no todos estarían de acuerdo, pero yo quería centrarme en el poema como objeto, como cosa lanzada hacia el mundo, ¿no? Entonces, digamos, así aparece el título y de alguna manera me fui dando cuenta que podía ser una frase que articulara eh, los 8 ensayos del libro, ¿no? Sí, definitivamente, porque esa distinción que acabas de hacer de la poesía y el poema, pues ya denota también un lugar de enunciación que es quizás algo que se ha venido, no sé si decirle perdiendo, pero se ha ido alejando un poco de las lecturas, ¿no? De las lecturas de análisis, de comentarios. eh, por ejemplo, yo es algo que, bueno, ambos hemos estudiado en San Marcos y yo me acuerdo que en la universidad siempre nos decían, hay que fijarse el lugar de enunciación, ¿no? El lugar de enunciación del narrador, inclusive del personaje, ¿no? Pero ahora, bueno, será hace unos, ponle, 10 años, veo que hay menos énfasis en ese tipo de lecturas, ¿no? No sé si se aplicará, imagino que sí, un poco más también a las poesías, ¿no? Más que a los poemas, porque tiene esta idea, pues, de lo trascendente, de lo íntimo también, ¿no? Entonces, como algo que no se puede aprender, ¿no? Con H, y que, por ende, es bastante, o tiende más a enmarcarse en la subjetividad, ¿no? En cambio, acá ya es, como tú mismo lo acabas de decir, es el objeto lanzado al mundo, no es como una lectura material del, de la poesía, ¿no? O del poema, mejor dicho. Y, y es algo que se rescata, algo que yo valoro también, creo, como lector, como tu lector, eh, de eso, ¿no? No sé si tú sientes o has sentido, ya que tú también estás dentro de la Academia Norteamericana, si hay ese tipo de salida, de ya no figurar el, el lugar de enunciación. Bueno, sí, es súper interesante lo que dices. Mi relación con la academia y en particular con la academia norteamericana es bastante conflictiva, como se puede notar en algunos ensayos del libro, sobre todo el tercero, creo. Pero si hay algo que me parece que es interesante de ese enfoque, que se opone, digamos, a un enfoque un poco más tradicional, que es el que nosotros recibimos en San Marcos y que de todas maneras yo valoro, pero es tener en cuenta ciertos fenómenos que no necesariamente son intrínsecamente literarios, ¿no? Pero que tienen que ver con cómo las obras literarias, por ejemplo, son leídas, cómo son traducidas, cómo un texto llega a otro ambiente y fijarme, por ejemplo, yo me acuerdo que había una profesora que trabajaba el tema de los viajes, por ejemplo, ¿no? De cómo ciertos personajes culturales iban viajando y pasando por América Latina, por ejemplo. Y antes yo no sabía que ese podía ser un tema de discusión siquiera, ¿no? Entonces, yo creo que cierta inquietud de ese tipo es la que me llevó a trabajar estos poemas, un poco como el libro dice, contra mi propia formación mm, eh, tradicional, digamos, de estudioso de la literatura, ¿no?
Entonces, claro, el tema del lugar de enunciación es importante y no quería que este fuera un libro sobre análisis de textos exclusivamente. Obviamente hubo momentos con Beto, con el editor, en que él me decía, oye, pero en este ensayo, ¿no? Por ejemplo, en el ensayo de Ero, falta texto, ¿no? Estás hablando de una historia cultural, pero ¿dónde están los textos? Y yo decía, bueno, los textos son las canciones, ¿no? pero, Ujú. pero digamos, es una negociación de todas maneras, y había una negociación, pero yo he tratado de evitar el libro que se articula en torno a autores, que se articula en torno a ni siquiera a poéticas, ¿no? Sino más bien a pensar problemas vinculados al poema en el Perú o a la poesía peruana, ¿no? Si lo quieres decir así. Claro, como una especie de, como tú lo mencionas, como una especie de lectura cultural del material o del objeto poema dentro de la sociedad, ¿no? O sea, a veces medio en broma, medio en real se preguntan para qué sirve la poesía o para qué todavía aún existe, ¿no? O por qué hacer poesía todavía, ¿no? Y creo que en el caso de tu libro, ¿no? De estos 8 acercamientos, responden un poco esa pregunta, ¿no? Esa pregunta de por qué uno escribe poesía o por qué uno sigue todavía militando, ¿no? En ese camino del poema, ¿no? De la figura formal, de la retórica inclusive, ¿no? Porque claro, la formación académica, como tú lo mencionaste también, es más de, bueno, figura retórica, la metáfora, que la metonimia o la visión del mundo, ¿no? Eh, pero no tanto una influencia real, ¿no? Social, material, concreta, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, y ahora, pues, con tu acercamiento, uno puede encontrar que existe ese anclaje a lo real, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas, ¿no? Del mito de Heró, o el mito del poeta revolucionario, del poeta guerrillero, ¿no? Que es algo bueno, tanto tú como yo lo hemos experimentado gracias al profesor, pues, Hildebrando Pérez, ¿no? Que en San Marcos nos daba unas cuantas decenas de clases solo sobre Heró, ¿no? En donde leíamos, pero que siempre quedaba el punto o la subjetividad de que Heró siempre fue una promesa, ¿no? Y que más fue me encanta que tú no uses la palabra mito, por ejemplo, sino que tú dices el relato. Yo, como lector, siempre he usado de repente a veces la palabra el mito de tal o el mito de tal autor, ¿no? Como ese elemento paratextual que lo rodea, ¿no? Por ejemplo, si hablamos un poco como en el programa pasado, el mito de Pessoa, ¿no? Acá tú hablas un poco de la narración o de la idea de narrar al poeta, ¿no? Cómo se va gestando esa imagen narrada que va a influir subjetivamente, tanto así como esa polémica que tú mencionas de Inostroza, cuando él dice, pues, como que desafortunadamente Heró había sido víctima, pues, de repente una de las primeras víctimas de bullying, ¿no? En el Perú. Y cómo salen al encuentro, vamos a decir, 4 textos, 4 autores que van a intentar redimir o criticar esa visión tan simplista y desafortunada que tenía Nostroza, ¿no? Y que casualmente, un detalle, 3 de ellos no lo habían conocido, ¿no? No habían conocido verdaderamente al poeta y entonces era como que hablaban de lo que habían escuchado, de lo que habían leído, más que de lo que podría ser, ¿no? Como tú dices, eso ya es una cuestión más de fe, ¿no? Pero nosotros siempre bueno, al menos yo, debo confesar que siempre he pensado en Heró como una promesa, como algo que pudo ser, pero que nunca fue, ¿no? Y que obviamente es altamente polémico, pues, ¿no? ¿Tú qué pensaste cuando estabas escribiendo un poco este ensayo sobre Heró, sabiendo lo que la gente o la gente dentro del quehacer poético tiene esta estima de Heró? Bueno, has saltado varios temas ahí. Eh, yo no creo que mi libro responda el para qué sirve la poesía, ¿no? O por qué seguir escribiendo poemas. Esas serían
¿cómo era? Las inmensas preguntas celestes, creo, como decía Cisneros, ¿no? Yo Ujú, creo que, no creo que ese sea tanto el objetivo, pero claro, eventualmente uno puede leer algún ensayo. Creo que esas preguntas no se pueden responder así directamente, ¿no? Quizás. Pero bueno, tú me mencionabas la clase de Hildebrando, y es interesante porque Hildebrando Pérez Grande, ¿no? Que era profesor en San Marcos y que fue nuestro profesor. Él era contemporáneo de Heró, ¿no? Entonces, su lectura de Heró, de alguna manera, es una lectura bastante próxima a, a lo que significó, pues, el mito heródico, para así decir, ¿no? De heroico y de héroe, ujú, ¿no? ujú, Eh, y algo que yo he querido rescatar en distintos ensayos de este libro es que la crítica, la producción de crítica, y eso no es solamente un libro académico, sino también una reseña, también un ensayo, incluso una clase, porque en una clase de alguna manera uno va moldeando las lecturas de ciertos autores, también la crítica tiene que ser contextualizada, ¿no? Dentro de sus parámetros de lectura. Y en ese sentido, pues la clase de Hildebrando era un testimonio de una visión, digamos, sesentera, setentera sobre Heró, ¿no? Bueno, te confieso, ¿no? Que fue el ensayo más difícil, ¿no? El ensayo más difícil de escribir. Yo presenté una versión bastante más, quizás, no sé si decir lírica, pero menos argumentada del mismo ensayo. Y poco a poco, junto con Beto, fuimos trabajándolo un poco también para darle el tono de los otros ensayos y en parte también el ujú, rigor, ¿no? claro. Pero creo que las ideas ya estaban ahí en la primera, en esa primera versión y que tienen que ver con mi propia relación, digamos, individual con lo que tú has llamado mito. Creo que también se me escapa la palabra por ahí, pero mito o relato heroico de Heró, ¿no? Eh, y que también había visto por ejemplo, la película de Javier Corcuera, ¿no? Que me parece una película que de alguna manera alimenta este mito, ¿no? A pesar de ser una Ujú, película muy bella, pero creo que de alguna manera eh, lo alimenta. Un poco, yo diría, eh, no, puede sonar un poco duro, pero un poco acríticamente, ¿no? Y lo que yo quería era revisar un poco este tema, revisar, por ejemplo, la polémica de Inostroza. Yo creo que su frase sobre el bullying, lo digo en el libro, es desafortunada, pero no me parece desafortunado el tema, ¿no? En sí. Y la polémica que generó y las respuestas, más allá de la familia, ¿no? Me refiero sobre todo a los escritores que tú mencionas, que son Victoria Herrero, César Ángeles, Juan Dante Castro, Cristóbal, creo. y por ahí se me pasa alguien, creo, ¿no? Ujú, Había alguien más, pero y yo creo que ninguno lo conoció. Yo creo que Juan Cristóbal, que es el mayor de todos, tampoco lo llegó a conocer. Pero está el mito ahí, ¿no? Yo cuando empecé a escribir el ensayo, debo decirte, tenía una intención un poco más de bajarme el mito, ¿no? Pero a sí, medida que claro, lo, se nota. sí, pero a medida que lo fui leyendo y a medida que lo fuimos editando y todo, eh, había que reconocer de todas maneras que los mitos existen, ¿no? Y si los mitos existen, existen porque responden a una necesidad real, ¿no? Ujú, Y bueno, habían distintos disparadores, ¿no? Recuerdo cuando murió Manuel Dahmert, y se repitió mucho este poema de Heró que él leía, ¿no? Ese de Porque mi patria es hermosa, ¿no? Y yo sentía que con la muerte de gente como, no sé, Dahmer, Descanseco, gente de la izquierda peruana, digamos, de la nueva izquierda peruana, que ya no es nueva, que todos han ido, digamos, salvo Héctor Béjar, pero han ido muriendo en la década del 2010. ujú, Yo
y con la... Yo sentía como que se cerraba un ciclo, ¿no? Y bueno, la victoria de Pedro Castillo en el campo político, ¿no? Sentía que ese tipo de cambios exigían volver a los relatos de los 60 eh, con una mirada crítica, pero no con mala onda tampoco, ¿no? Sino con una mirada que, que tome en cuenta los cambios más recientes de la sociedad peruana, ¿no? Como por ahí lo digo en la introducción, que digamos, las transformaciones de la sociedad exigen también nuevas maneras de leer fenómenos anteriores, ¿no? Claro, es Anteriores a algo, esa transformación, quería decir. claro, es algo que es a veces que es como que se reclama o se necesita, ¿no? Estos referentes, estos padres, ¿no? Que muchas veces hemos romantizado tanto a tal punto que es muy probable que a veces hagamos decirle cosas que no son o que nunca dijeron, ¿no? Como se va, como es el relato oral que va pues transformándose en el tiempo y en el espacio, ¿no? Va modificándose y va pues en su momento a crecer o de repente a decrecer, ¿no? Pero algo interesante, yo creo, como lector, yo creo que claro, en el ensayo de Heró, eh, hay un intento de esclarecer el mito, eh, diciéndole, mira, hay factores que han ayudado, como por ejemplo el tema de solidaridad de clase, cuando Shabuka le hace las canciones, porque inclusive tú mencionas este contraejemplo o esta situación también del otro poeta, Tello, si no me equivoco, que también había sido guerrillero, pero que no había tenido pues la visibilidad que sí había tenido pues Javier, ¿no? Javier Heró, que sí pues había sido pues de clase media alta, había accedido a ciertos privilegios, ¿no? Y que claro, que mucha gente no quiere tomarlo porque el mito pues o el romanticismo o la romantización, mejor dicho, ¿no? Del sujeto, eh, empieza a impregnar y a colonizar todos los aspectos en el paso del tiempo, ¿no? Y eso me hace acordar, por ejemplo, cómo se romantiza o cómo se romantizó en su momento a Vallejo, cuando, por ejemplo, ya que hablas de transformaciones, cuando Sagasti recita a Vallejo, ¿no? Y todos decimos, bueno, está bien, ¿no? Hay un intento de querer dar un discurso, pues, de hermandad, de humanidad, inclusive, pero como que yo lo sentí desplazando un poco la actividad política que tenía Vallejo, ¿no? Como militante comunista, como aquel que sentía como propio pues el dolor del mundo, ¿no? En Poemas Humanos, o inclusive en España, aparte de Mr. Cáliz, ¿no? Entonces, como que hay un intento a lo largo del tiempo de empezar a modificar, de trasladar ciertos valores para no ser, como se dice, confrontacional, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, no como tú dices, ¿no? Que Chabuca y Javier eran de la misma clase social o estrato social, pero de distinto formación o pensamiento político, ¿no? Pero que de alguna otra manera la solidaridad de clase estaba por encima, ¿no? No sé si existe esa visión tuya de cómo empiezas a descafeinar un poco a los referentes antiguos, ¿no? No sé si lo has visto por ahí. Bueno, sí, nuevamente sueltas varios temas ahí. Yo creo que lo de Tello había que mencionarlo, ¿no? En ningún momento yo quiero ponerme en esta posición de justiciero y decir por qué este sí y este no, ¿no? Más bien trato de explicar las razones que van más allá, pues, como del héroe histórico, ¿no? Y van más allá incluso de la parte afectiva que existe, ¿no? Y claro, la imagen de Ero pues te acompaña, ¿no? Y a mí las canciones de Chabuca me gustan mucho, me parecen muy hermosas. Mis papás las cantan, ¿no? Es decir, no se trata de binarismos fáciles, quiero decir.
Pero bueno, lo que tú estás diciendo, esto de cómo una, cómo se va leyendo de manera diferente textos en en distintas épocas y todo esto, es la historia de la lectura en general, ¿no? Ujú. Eso pasa inevitablemente y, y ese es un campo de batalla, ¿no? Y ese es un campo de batalla en el que entra la crítica, ¿no? Entonces, ese es justamente un tema para tomar en cuenta. Ahora, a mí con el tema de Sagasti, a mí me da mucha risa porque a él lo llamaban el presidente poeta o el poeta Sagasti, ¿no? Porque leía Ujú. Vallejo. Y lo más gracioso es que tenías a Rocío Silva Santisteban, que casi llega a ser presidente y que ella sí era poeta finalmente, ¿no? Tal Entonces, cual, tal cual. yo decía, bueno, dentro del gremio de los poetas, por lo menos que nos culpabilicen por lo que hacen los que sí escriben poesía, ¿no? Digámoslo, ¿no? Así. Pero es interesante porque la lectura de Sagasti de Vallejo eh, demuestra que la poesía tiene muchos usos, pues, ¿no? Hay un uso privado, pero también hay un uso, digamos, cívico, que podría, si queremos ser un poco más crítico, podría ser medio ornamental, retórico del poema Ujú. dentro del discurso político. Y eso a mí me parece interesante. Finalmente Alan García citaba a Calderón de la Barca, ¿no? Y le sonaba bonito, ¿no? Este, si, Tal si de cual. eso se trata, ¿no? Y, y yo no creo que un presidente sea mejor que otro necesariamente por este tipo de cosas. Y aún así, el hecho de que cite a Vallejo y haya habido tantas respuestas de cierto grupo de la sociedad peruana, no tanta, pero bueno, en cierto grupo quizás muy delgado de la sociedad peruana que, 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 que lo tenemos en nuestras redes sociales, se entusiasmó y eso de alguna manera también te dice que la poesía de Vallejo, la figura, mejor dicho, de Vallejo, Ujú. tiene ciertas resonancias y ciertos ecos y despierta ciertos imaginarios, ¿no? Eh, pero sí, me pareció un tema que de alguna manera no lo menciono explícitamente, pero sí quise hablar de ese tipo de reactualizaciones poéticas. Claro, porque al final de cuentas, como tú dices, este uso es, es el, más que el uso de la poesía, podría ser el uso del poema, ¿no? Claro, Como lenguaje, como forma, como objeto tirado al mundo que tiene que hacerse, deshacerse y viceversa, pues, ¿no? Como esto también es un uso social, que hasta cierto punto, pues, es el debate también de, no sé si tú te acuerdas, me imagino que te acordarás, pues, ¿no? De este debate de los años 50, ¿no? De los poetas comprometidos y los poetas puros, ¿no? Como había esta falsa, bueno, no falsa, pero sí esta dicotomía bastante reduccionista, ¿no? Que creo es también un punto de partida, al menos en lo que sentí de del ensayo número 6, que es cuál es el lugar del poema, en donde tú ya empiezas a también tener una especie de lectura de la historiografía eh, poética, ¿no? Peruana, slash limeña, ¿no? Como después continuarás en el ensayo de otras migraciones, donde también haces un, este, un, una acotación interesante de cómo el sujeto poeta tiene que desplazarse para obtener visibilidad, ¿no? Porque si no tiene esa visibilidad, pues simplemente queda en un ejercicio local, de provincia, más no en un intento de ejercicio un poco más, vamos a decir, nacional, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante esos desplazamientos y esos intentos de hacer una historiografía, ¿no? Por ejemplo, con el paradigma de la urgencia o el paradigma de la carencia. Ese, esas tipologías, ¿a qué responden? ¿A qué visión de Mateo dentro de su propia experiencia como poeta y como lector? Y asumo que también puedo llamarte investigador de poesía, ¿no?
eh, porque es Sí, parte sí, de, ¿no? es Pero parte de... ¿cómo fue esa gesta del desplazarse por la historia, ¿no? Sí, bueno, esa dicotomía entre poesía pura y poesía social, que uno que lee antologías, lee algunos, escucha algunas clases, siempre dicen que fue una dicotomía absurda, pero fue real, ¿no? O sea, fue real, existió y en ese sentido representó posiciones, ¿no? Frente al poema y a su impacto, ¿no? En la realidad. Yo justamente hago trampa, creo, en ese ensayo porque empiezo en los 60, que es donde esa distinción ya se empieza a complicar un poco, ¿no? Ujú, Eh, y, y bueno, obedeció, creo, a una necesidad personal de entender un poco qué pasaba, ¿no? Con la sociedad nuestra, la sociedad peruana, que yo estaba viendo desde lejos a través de lo que más sé, ¿no? Que es el poema, la poesía, ¿no? Y, y de alguna manera pensar también, tratar de disputar ciertos lugares comunes también en torno a qué se puede leer políticamente, ¿no? Por ejemplo, en la década de los 90 yo analizo un poema de Blanca Varela, ujú. que en principio no tendría nada que ver con la política, ¿no? Y yo creo que ese tipo de poemas también se pueden leer de esa manera. La cuestión es no pedirle al poema que diga lo que uno quiere escuchar, ¿no? Sino tomar lo que nos muestra para entender, por ejemplo, que en ese poema concreto la imposibilidad de comunicación entre una madre y un hijo responde también a la imposibilidad de comunicación entre quien escribe y quien supuestamente está del otro lado, ¿no? Ujú. Eh, entonces, me interesaba eso, me interesaba también dejar de pensar tanto en generaciones como un manual aprendido y más Ujú. bien rehistorizar un poco ciertos textos y ver que la poesía, no sé, pues cierto debate de Montalbán y Susana Rice va a ser contemporánea a un libro de Irigoyen y va a ser contemporánea a una colección de 20 poetas jóvenes que salían en los 2000, ¿no? Entonces, tratar de ver esos nexos y tratar de pensarlos a la luz de la realidad, ¿no? De la realidad peruana. Y bueno, con el tema que tú mencionas del relato limeño o limeñocéntrico y la necesidad de moverse. Bueno, eso me toca de una manera muy personal, ¿no? Porque yo, al irme a Estados Unidos, de alguna manera uno siente una enajenación similar, ¿no? Porque se da cuenta que lo que se lee mucho en Perú puede tener muy poca o nula importancia en otros contextos, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de experiencias también te hace mirar de otra manera ciertas cosas que uno da como normales antes, ¿no? Ahora, a mí me parece importante, de todas maneras, pensar qué cosa, una pregunta que creo que está ahí subyacente en lo que tú me comentas, pero también en muchos de los debates de Twitter, es qué cosa es Lima, ¿no? A estas alturas, ¿no? ¿Qué cosa es ser Ujú. limeño, ¿no? Y, y bueno, la realidad es que hay muchas limas, ¿no? Acaba de salir este libro de Río Hablador, un libro colectivo, y creo que de alguna manera ellos están tratando de enfocar ese tipo de preguntas. Y bueno, concretamente en el ensayo Otras Migraciones, yo estaba interesado en poder pensar otro tipo de migraciones más allá de la migración hacia Lima u otro tipo de trayectos eh, y también alumbrar otro tipo de autores que nos puedan permitir repensar nuestra idea de la tradición
como pongo en el comienzo de ese ensayo, es interesante porque si la literatura peruana tiene el sello de Mayate y el sello de Guamampoma, Garcilaso en cierto modo, y también Vallejo, y es un sello nacional y nacional entendido como no limeño, eh, la poesía peruana sí tenía un origen distinto. Entonces quería de alguna manera reflexionar sobre eso, sobre ese tipo de temas que si bien se pueden hablar y se pueden comentar, no había visto muchas veces sobre el papel, digamos. Como que no intentaban, porque justo no intentaban salir de esa categorización, ¿no? De manual, vamos a decirlo así, ¿no? De no, tanto por las generaciones como por los poetas, o del canon, mejor dicho, ¿no? Que ya era lo que estaba ahí y lo que no podía, vamos a decirse, moverse, ¿no? No podías sacar, y quizás sí podías por ahí, si encontrabas algo, incorporar, pero no era un monolito prácticamente, pues, que estructuraba también las reflexiones, ¿no? Y por ende, llegar vamos a decirlo, pues, al año 2000, ¿no? Después de este proceso de neoliberalización que hace Fujimori, ya no tenía ciertas armas para poder leer lo que estaba pasando. Yo personalmente, como lector en general, y como alguien que observa la sociedad, o intenta entender los cambios sociales que se están dando, siento que no, como sociedad y como academia, no se tienen los medios o las armas teóricas, críticas, para poder entender verdaderamente los fenómenos actuales. No me gusta decir contemporáneos, porque a veces se entiende que contemporáneos, no sé, pues de los 80 para acá, o desde la caída del muro de Berlín para acá, o de los 2000 para acá. Entonces, yo siempre digo más el mundo actual, ¿no? Por eso es que a mí, cuando yo leo el libro, cuando reviso los ensayos, siento que hay esa necesidad de querer romper con las lecturas anquilosadas, con ciertas, con cierta crítica de manual también, y empezar a cuestionarse y intentar elaborar nuevas respuestas, respuestas que engloben la mayoría de fenómenos, ¿no? Tanto social, cultural, literario, por un lado, ¿no? Para poder generar esa sensación de completud, que yo, al menos cuando he estado en la universidad, no entendía o no me gustaba leer mucho esas reseñas críticas, porque simplemente se quedaban en el poema, pero nada más, o generaban cierta empatía con el sujeto lírico, más no con el autor, ¿no? Y al autor lo elevabas, pues, quizás al rango de persona o de iluminado que escribe, pero que no necesariamente lo lees desde el punto de vista social, ¿no? Como tú dices, en los 90 creo que pones a un poema de Blanca Varela, cuando se supone, pues, que Varela se queda, pues, en los 50, o es parte de la generación del 50, y Y que y además hace como, poesía pura, ¿no? claro, y que además debería quedarse con las mismas características de esa generación, ¿no? Es como que el sujeto no trasciende, no evoluciona, no, no trae algo nuevo, sino que ella no, ella es del 50, o ella es del 60, del 70, o inclusive con Cloaca, ¿no? Que es quizás el movimiento más conocido, más grande, después de Hora Cero, en los últimos, pues, 50 años, ¿no? Ya después se atomiza un poco en la producción poética, ¿no? Entonces sí, es como que tiene que quedarse en esas categorías, en esa caracterización, que buenamente, pues, quien lo haya estudiado o haya entendido esa propuesta, empezó y quedó y dijo, ¿no? Entonces es como a rajatabla, esto se queda así, y no. Tú, como autor, ya cambias esa. Y yo no sé si existen otros, eh,
o que hayas revisado otras intenciones de esa lectura global. No sé si por ahí has tenido algunos alcances. Bueno, claro, lo que me vas diciendo tiene que ver con cómo enfrentarse, ¿no? al fenómeno del poema y cómo entenderse uno dentro de ese fenómeno. Quizás me es más fácil decir eh, de qué proyectos yo he tratado de tomar cierta distancia, ¿no? Yo siento que dos libros que podrían estar, o dos textos que podrían estar emparentados con este, de alguna manera son La hegemonía de lo conversacional de Irigoyen del 2009, al que le dedico un ensayo criticándolo, pero ahí está, y La consagración de lo diverso, el ensayo de Luis Chueca de comienzos de los 2000. Y ambos, es interesante porque ambos son poetas y se dedicaron a la crítica también, académica en el caso de Chueca, periodística en el de Irigoyen. Y, y ambos lo que hacen es algo así como lo que ofrecen es un panorama de su generación, ¿no? De los 90, el primero Chueca, y de los 2000 Irigoyen. Y ese no era el libro que a mí me interesaba hacer, y concretamente en el ensayo de cuál es el lugar del poema, no me interesaba, digamos, ponerme en la posición de aquel que conoce a los de su generación y los presenta, ¿no? Y además da una opinión, un juicio de valor, ¿no? No era ese mi propuesta. A mí más bien me interesaba entender cómo llegamos hasta aquí, ¿no? ¿Qué hubo antes y cómo hemos llegado hasta este momento? De esa manera yo quería darle, sí, pues un enfoque un poquito más de, digamos, que se muestre cierto devenir, ¿no? Y cómo ciertas lecturas van cambiando. No me interesaba dar un corte sincrónico, digamos, sino más diacrónico. Este, ahora, por supuesto, hay, hay otro tipo de autores, ¿no? Y críticos que trabajan este tipo de temas. José Ignacio Padilla es probablemente el crítico que ha tratado de leer la poesía peruana en un marco latinoamericano más importante, ¿no? Este, y bueno, el boletín Pesa Palabra, por ejemplo, que está, digamos, de alguna manera vinculado a la balanza, ha sacado distintos ensayos de poesía peruana. Recuerdo algunos de Jorge Frisancho, por ejemplo, que están tratando de pensar fuera de esos, digamos, de esos cajones desastre. Y sin embargo, yo siento que en mi propuesta lo que me interesaba pensar era sobre todo, digamos, más poner en disputa lo que estaba antes que hablar de mi generación o lo que se llame como tal, ¿no? Y demostrar que la crítica tiene también esa facultad, ¿no? También esa facultad de poner en duda cosas, de cuestionar ciertos cánones, yo creo que si hay algo que la crítica puede hacer es eso, ¿no? Tal cual, tal cual. Eso es quizás lo urgente y necesario en estos tiempos de imaginar nuevas formas de relación, ¿no? Con los objetos, en este caso, pues con el objeto llamado poema, eh, que quizás cuando uno escribe poesía, ya yendo un poco ya al término de esta pequeña pero genial entrevista, cuando uno pues se lanza a escribir poesía, pues siempre tiene esta, no sé si decirle como imagen prefabricada de algo que tiene que ser pues sumamente elevado, trascendente, eh, que hasta cierto punto se escape, ¿no? Cual modernistas quizás, del anclaje real, ¿no? Tanto que a veces pues terminas hablando por intentar hablar pues de cosas quizás universales como el amor, la muerte, qué sé yo, a veces
no termina por cuajar la idea, mientras que de repente, ¿no? Como tú mencionas en el último ensayo de Sobrero, estos ejemplos, como la urgencia social te lleva también a querer materializar el poema, ¿no? Tanto en el caso, pues, de Victoria Guerrero con el caso de Ivy Ágreda, o como el caso de Valeria Román con Inti Bryan, ¿no? En la última protesta para sacar al dictador Merino, pues, ¿no? O al golpista Merino, mejor dicho, ¿no? Ujú. Esa urgencia de entender que ya no estamos, o que quizás los valores trascendentes no mueven como tal ¿cómo se dice? ¿Cómo podríamos llamarlo? Los hilos de la producción, sino que a veces hay que anclar un poco esa producción en lo social, y a partir de ahí, pues, darle una nueva viada, pues, ¿no? Más o menos es lo que yo, que no soy un asiduo lector de poesía, tengo que admitirlo, más o menos me deja, y yo como lector he quedado, pues, encantado por esa lectura esa línea, mejor dicho, de crítica que tú das y que pones al alcance, pues, de mayores, ¿no? Ojalá que no he visto muchas reseñas de tu libro, pero ojalá que se masifique, o que se lea, que se discuta, ¿no? Porque siento que por ahí has tocado carne en alguna que otra propuesta tuya, ¿no? No sé si ya para finalizar, y que nos des tu último comentario, si es que tú también sabías que podían pasar ese tipo de lecturas, ¿no? Como a veces el gremio de poesía es tan chiquito, y como siempre dicen, pues, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, ¿no? De poder desatar cierta polémica. No sé si tú lo habías contemplado. Bueno, gracias por tus generosos comentarios, José Carlos, y también bueno, por la oportunidad de conversar aquí. Creo que lo primero que mencionabas tú, el tema de la trascendencia, yo ahí sí no estoy seguro si ese es el término, pero lo que yo sí creo entenderte es que lo que está en cuestión acá es el ideal, pues, de la autonomía, ¿no? De que el poema es, o cualquier texto en verdad es autónomo y no está permeado, casi decir perforado por la realidad, ¿no? Entonces, más allá de lo que de las intenciones de cualquier autor, más allá que quiera hacer poesía social o poesía pura o coyuntural o atemporal, el poema va a estar atravesado de este mundo real, ¿no? Eh, y a mí me parece que así como lo está el poema, también lo tiene que estar la crítica, ¿no? La capacidad de leer. Y a mí me parece gracioso porque incluso mi poesía, la propia, los poemas que yo he escrito, quizás mis ensayos me estoy criticando a mí mismo también, ¿no? Eso creo que es siempre una posibilidad, ¿no? Entonces, Ujú. quizás uno empieza entablando polémica con uno mismo primero, pero, pero sí, claro, tú dices, pueblo chico, infierno grande. Yo creo que lo mejor siempre es dejar sentada claramente cuáles son las posiciones de cada uno, ¿no? Algunos de estos ensayos, digamos, suscitaron algún debate, alguna conversación chica, obviamente, pero creo fructífera, ¿no? Los primeros, sobre todo, que habían aparecido en ciertos blogs. Pero claro, el ritmo, digamos, de lectura y de circulación del libro es distinto al de la palabra virtual, es distinto a la de un texto de un blog que se comparte por Facebook, como eso era hace 5 años, es distinto al Twitter ahora también. Entonces, sí, bueno, la idea es que genere discusiones, la idea es que no todos estén de acuerdo con lo que yo digo y que esto permita pensar el fenómeno del poema, pero no solo el fenómeno del poema. Me gustaría que también el texto lo lea gente de otros ámbitos, o ámbitos relacionados, ¿no? Pero creo que, no sé, gente
no solo la literatura, ¿no? Sino de cine o historia o algunas ciencias sociales, bueno, podrían encontrar algo de repente de qué discutir o con qué no estar de acuerdo. Entonces, bueno, yo con esto ya termino y bueno, te agradezco de nuevo por este espacio. No, no, gracias a ti, Mateo, gracias por el libro. Ojalá que, como bien dices, suscite algunas ideas y que se pueda masificar, que se pueda leer por otras áreas también y que se recojan pues las ideas, como bien dices, del ámbito más que todo pues terrenal, ¿no? Eh, Otra vez gracias, muchas gracias a nuestros oyentes, nos encontramos en otra próxima ocasión.